Estudiando para compartir, lección número 6, los dos testigos. Bienvenidos. Es un gusto saludarlos en esta oportunidad, mis apreciados amigos y hermanos, para poder compartir la lección número 6 en este su programa Estudiando para Compartir. Los dos testigos, una lección importantísima que sin lugar a dudas va a ser muy relevante para el desarrollo espiritual de nuestra hermandad. Como siempre lo hemos mencionado, tenemos dos invitados muy especiales y quiero presentarles al pastor Randy Arias, pastor del distrito de Fontibón. Bienvenido, pastor. Buenos días, muchas gracias y un saludo a todos nuestros hermanos que en este momento también participan de este espacio de Estudiando para Compartir. Gracias, pastor, por su compañía. Y también tenemos al pastor Daniel Vidal, pastor de juvenil o de la iglesia de Palermo, bueno, entre muchas otras cosas. Gracias por acompañarnos, pastor. Pastor, buenos días, gracias por la invitación, pastor Randy. También quiero saludar a las personas que en este momento nos están viendo y un abrazo muy especial para todos los maestros y las personas que participan de la iglesia de Palermo. Muy bien, mis hermanos, es el momento para que nos concentremos en el repaso de la lección. Y antes de ello, me gusta siempre preguntarle, compañeros, un consejo para nuestros maestros de escuela sabática, porque sin lugar a dudas es uno de los cargos de mayor trascendencia dentro de la iglesia. La educación a la iglesia es fundamental. Por eso, pastor Daniel, usted, ¿qué recomendación o qué piensa usted que sería la responsabilidad más importante de un maestro de escuela sabática? Bueno, yo creo que de tantas cosas que se han nombrado acá, uno cada vez que lo invitan, pensar en algo nuevo decir es un poquito difícil pero hay muchas cosas que se pueden hacer y sobre todo es tener una guía de estudio intencional a las personas que hacen de la clase sus alumnos. Entonces, por ejemplo, mandar entre semana algunos recordatorios, algunas frases, resaltar el versículo de la semana siempre. Entonces, guiar a las personas con un estudio intencional, no que ellos solo lleguen el sábado a hablar de la lección así como dar mucha información, sino entre semana ir dialogando con ellos y resaltando los puntos más importantes. Me gusta ese consejo, pastor. Es decir, no limitarse exclusivamente al sábado, sino durante la semana hacer una especie como de acompañamiento, con lecciones intencionales, mensajes para tenerlos unidos y el sábado venir. Me parece muy interesante porque va a haber mayor cobertura, mayor amplitud y sobre todo que vamos a estar pues muy pendientes de nuestros hermanos. Y uno sabe que las personas entonces ya llevan con algo que por lo menos si no estudiaron, por lo menos comprendieron lo que uno les mandó. Muy importante. Pastor Randy, ¿usted qué le diría a los maestros? Bueno, pastor, la pregunta es ¿cuál es la función más importante? Y yo quiero, tal vez no dar mi criterio, quiero apoyarme en una pequeña cita del Consejo sobre Escuela Sabática, página 19, dice: los maestros de escuela sabática tienen un campo misionero que se les ha asignado para enseñar las escrituras, no para repetir como loro aquello en que no han invertido ningún esfuerzo para entenderlo. Si los maestros no se hallan imbuidos del espíritu de la verdad y no se preocupan por adquirir el conocimiento de lo que ha sido revelado en la palabra de Dios, ¿cómo pueden presentar la verdad en una forma atractiva ante aquellos que se hallan a su cargo? Entonces, interesante, mire lo que muchas veces podemos cometer el error como maestro es: preparo la lección porque tengo que repetir, y de qué manera, pues como dice allí, repetir lo que ya está en la lección. Se trata es de que yo entienda de que yo tengo una labor misionera en mi clase, no sé si de pronto tenga alguna visita, y la idea es de que yo pueda realmente dejarle algo nuevo a esa persona, no simplemente, la lección decía, y es que aquí dice, no, o sea, extráelo, dice allí con oración, lleno del Espíritu Santo, tú puedas impartir algo que la gente diga, lo único que participé fue de esa clase, pero me llevé algo muy bonito que escuché en esa clase. Qué bueno, es decir, profundizar un poco más, es el maestro, claro, ¿no? Ir un poco más y no dar lo mismo que los hermanos han leído durante toda la semana. Me parece eso importante. Muy bien, hermano, vamos al punto de la lección de esta semana. Interesante, estamos estudiando Apocalipsis capítulo 11, que nos habla acerca de los dos testigos. Así que, pastor Daniel, por favor, dígame, ¿a quiénes representan esos dos testigos? Arguméntenos un poquito su respuesta, ¿por qué decimos que esos dos testigos representan a ellos? Bueno, a mí me parece muy, muy interesante cómo la lección nos empieza a enfocar la relación que tienen estos dos testigos
con lo que dice Apocalipsis 11, ¿cierto? Sí. Y empieza la lección nombrándoles algo muy importante, que voy a dar una frase corta que dice ahí: la verdad aplastada en el polvo se ha levantado una y otra vez para brillar en todo su esplendor. Porque a lo largo de la lección nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de una época específica en el tiempo de la historia humana, ¿sí? Y cuando nosotros leemos lo que dice allí en Apocalipsis 11, nos podemos dar cuenta que hay algunas palabras que tienen relación también con lo que dice Zacarías capítulo 4, con relación a los olivos, que esos olivos llevan de aceite unas lámparas. Y cuando vamos ahora a Salmo capítulo 119, 105, allá David nos dice algo muy interesante, que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Así que cuando vemos esto así de una manera muy rápida, podemos deducir o concluir que los dos testigos que se presentan allí es la palabra de Dios, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero lo más importante de resaltar allí es que Juan, cuando ve esta visión, es que la palabra de Dios se proclama con poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que el mundo hoy necesita, los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien, gracias, pastor. Claramente y puntualmente explicado, hermano. No hay duda, Apocalipsis 11 nos muestra que se refieren al Antiguo y Nuevo Testamento. Pero pastor Randy, hoy en día muchas personas, muchas congregaciones nos hablan de la palabra de Dios y nos muestran solamente el Nuevo Testamento. Dejan el Antiguo atrás. ¿Acaso no es relevante para nuestra época? Claro que es supremamente relevante. De hecho, si nosotros nos apoyamos en la palabra del Señor Jesucristo, que dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, sí. Él nos está refiriendo al Nuevo Testamento, obviamente, ¿no? Es evidente que cuando Jesús está hablando, las Escrituras que existían eran el Antiguo Testamento, sí. Y Él dice: ellas dan testimonio de mí. Y eso es un error que hoy en día se cae, ¿no? Pensar que el Nuevo Testamento es el que nos habla de Jesús y el Antiguo Testamento pues era de los judíos y de Israel. Al contrario, yo encuentro que Cristo dice: miren el Antiguo Testamento, miren las Escrituras, porque ahí me van a encontrar a mí. Así que no podemos descartar, obviamente, para nada el Antiguo Testamento, y mucho menos ahora con lo que estamos estudiando, que es los dos testigos. Notemos el ejemplo que el compañero nos da, el pastor nos da, es: ¿cómo yo puedo saber que esos dos olivos son los dos testigos? Pues tengo que irme al Antiguo Testamento, a Zacarías, y darme cuenta que allí me está expandiendo la luz de lo que el Nuevo Testamento me explica. Sí, es un error garrafal que nos vengan a mostrar la palabra de Dios fraccionada, diciendo que el Antiguo Testamento ya, eso me parece terrible. Y yo quisiera añadir otro comentario a eso. Pues en el Antiguo Testamento hay más de 200 profecías que nos hablan de Jesús. Sí. Y segundo, hay una cualidad de Dios divina que es la inmutabilidad. Es decir, Dios es inmutable. No cambia. No cambia. Cuando yo tengo este argumento en la mente, sé que el mismo Dios que inspiró y reveló el Antiguo Testamento también lo hizo con el Nuevo Testamento, es el mismo. Por lo tanto, la validez del Nuevo Testamento tiene la misma para el Antiguo Testamento. Es decir, es lo mismo y ambas son la palabra de Dios y generan las dos una congruencia que nos permiten encontrar la verdad. Claro, y es el mismo Dios que se está revelando, porque es muy triste, hermanos, que algunos dicen: no, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro, inflexible, y el Dios del Nuevo Testamento es el bonachón, el bueno. No, realmente Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra también, ¿no? Ahora, pero Pastor Randy, entrando ya un poco más al capítulo 11 de Apocalipsis, nos muestra que esos dos testigos están profetizando, pero están profetizando vestidos, dice, de silicio. ¿Qué es eso del silicio? ¿Y qué tipo de profecía era? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, hay unas versiones, y ustedes podrán encontrar, de que hay unas versiones que dice vestidos de silicio y en otras dice de ropas ásperas. Sí. Vamos a encontrar, de pronto alguien en la clase le va a decir: no, mi Biblia no dice silicio, o algunas dice sí. Cuando miras el Antiguo Testamento, lo importante del Antiguo Testamento, te das cuenta que las vestiduras de silicio eran vestiduras que se utilizaban en los momentos de duelo. De luto. De luto, sí. O sea, cuando, por ejemplo, David quiso hacer el duelo por Abner, él mandó a que todo el mundo se vistiera de silicio, con una tela especial que era áspera, que producía cierta... O sea, no te sentías grato con ella, acartonada, no era cómoda, para que sintiera, pues no dolor, pero sí como el pesar de la pérdida que habían tenido. Entonces noten que si los dos testigos, que es la palabra de Dios, en determinado momento tuvo que predicar, profetizar vestido de silicio, fue porque no fue fácil, fue un momento de duelo, fue un momento de oscuridad, de oposición. De hecho, la lección lo mencionaba, era una época tan difícil que la palabra
en voz de los valdenses y de tantos hombres que en su momento tuvieron que profetizar, tuvieron que esconderse en las cuevas, en las montañas, tenían que pasar un pedacito, una partecita de la escritura en un papel, meterlo en un pan para podérselo compartir a alguien, porque si te descubrían con la palabra te mataban. Entonces fue un periodo muy difícil de la historia, y por eso el profeta dice, a través del símbolo, les tocó profetizar vestidos de silicio, como si fuera de Estaban muerte. en duelo. Y Pastor Daniel, este periodo del que nos habla la lección, nos habla de Apocalipsis 11, y el Pastor Randy lo refería, ¿cuándo comienza? ¿Cuántos años fueron? La lección lo traía, háblenos un poquito de esa profecía. Bueno, es interesante porque, complementando lo que dice el Pastor Randy, es como si la escritura, la palabra de Dios, entraba en duelo porque las tradiciones humanas estaban por encima de la palabra de Dios. Entonces estaban con duelo, estaban tristes, digámoslo de esa forma. Y nos damos cuenta que ese periodo de tiempo empieza, como lo dice en Apocalipsis, e incluso también en Daniel, con 1260 días, que nosotros comprendemos en la interpretación adventista del principio día por año, que serían 1260 años, donde hay un predominio papal, ¿sí? En este momento es cuando se desarrolla la iglesia medieval, donde en ese momento pues había el oscurantismo, ¿sí? Entonces ese periodo tiene un compendio más o menos de 538 hasta el 1798, que termina con la herida a la bestia, ¿cierto? Cuando el Papa es llevado preso por Napoleón, y fue llevado preso por el general Berthier y murió en el exilio, en la cárcel en Francia. Entonces nos damos cuenta que este periodo de tiempo fue un gran periodo de tiempo donde quizás Satanás pensaba que tenía el control, porque había muchas personas que estaban muriéndose sin conocer a Jesús, sin tener la verdad de la palabra de Dios, pero aún, yo aquí puse una frase, pero aún en medio de la oscuridad siempre hay una luz que brilla muy fuerte. Amén. Y fue Dios a través de muchos hombres que prevalecieron en la verdad. Pastor, gracias. Hermanos, no nos dejemos tampoco confundir. Tiempo, tiempos y medio tiempo, 42 meses y 1260 días o años, es el mismo periodo. Y no es una interpretación exclusivamente adventista, es una interpretación bíblica. Está basada en la palabra de Dios, donde está el principio de interpretación de día por año, como la escritura nos lo menciona. Pero gracias, Pastor. Entonces, en ese periodo. Pero, Pastor Randy, hoy en día, la lección nos traía esta lección y quiero hacerla puntual. La lección nos traía esta pregunta y quiero hacerla puntual, y es: ¿cuáles son algunas de las enseñanzas actuales que muchos cristianos defienden, pero no se basan en la palabra de Dios, se basan en la tradición? ¿Podría mencionarnos algunas? Pastor, yo voy a partir de una básica y elemental, y es: la Biblia en ninguna parte dice que el domingo es el día de adoración. Domingo es tradición. Es una tradición, y que miren cómo son las cosas, que sabemos que salió de la tradición romana católica, pero hoy en día las iglesias cristianas también la siguen y son defensoras supuestamente de la palabra de Dios, pero están enseñando que el domingo hace parte de las enseñanzas bíblicas cuando no hay ningún pasaje. Así es. Hay muchas otras más, ¿no? Y muchas, el bautismo de niños, encontramos la cuaresma, y con mucho respeto, hablando de las denominaciones, cuando le colocan a las personas la ceniza en la frente, y la gente lo hace por tradición, porque así se lo enseñaron sus padres, pero en ninguna parte en la Biblia lo encontramos. No es un principio bíblico. No es un principio bíblico, que tratan algunas veces, algunas de ellas, de darles un barniz aparente. No, que el domingo, resurrección de Jesús. Que la ceniza en la frente, polvo eres y polvo te convertirás. Y uno termina como tratando de demostrar, pero realmente la escritura en ningún momento está pidiendo que nosotros guardemos esas tradiciones. Pastor Daniel, voy a leer un texto de la escritura, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, el versículo 7 al 9, y le agradecería que usted nos explicara este texto, porque es que me llama profundamente la atención, compañeros, que dice que los dos testigos murieron, los asesinaron. Miren, voy a leer textualmente, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres están en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres
por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Pastor, ¿cómo se dio el asesinato de la palabra de Dios? Bueno, a mí me parece impresionante, ¿verdad? Cómo a través del tiempo Dios le revela algo a Juan para que nosotros entendamos hoy, empezando por ahí. Cuando nosotros vemos estos versículos que se presentan allí, del 7 al 9, pues nosotros pensamos que cómo es posible que esto llegue a suceder. Sí. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios puede ser muerta? Bueno, resulta que los poderes que operan detrás de lo que nosotros podemos ver y percibir son reales. Okay. Es decir, Satanás y sus agentes trabajan de una manera real para quitarle a las personas el estatus de ser hijos de Dios o de pertenecer al reino de Dios. Y nos damos cuenta que en 1793, a través de la Revolución Francesa, empezó un movimiento muy importante con relación al culto a la razón, es decir, el culto a Sofía, que es griego, en español sería sabiduría. Sí. Entonces nos damos cuenta que cuando se establece esto a través del nombre del general francés, que en ese momento fue el que lideró la Revolución Francesa, que era un partido radical político de ese momento, lo que ellos hacen es negar completamente la existencia de Dios, por lo tanto negar completamente su palabra. Entonces empieza a haber un culto hacia lo humano y hacia la razón y hacia el ser de lo que se puede llegar como seres humanos. Y nos damos cuenta que también allí la Biblia nos habla como de dos grandes naciones, que lo fue Egipto y Sodoma, ¿cierto? Hablando algo mundano, ¿cierto? Sí, no, es algo simbólico. ¿No? Sí, es simbólico porque ahí dice que grandeza mundanal, porque fueron naciones. Pero dicen crucificaron allá a Jesús, pero Jesús no fue crucificado en Sodoma. Son simbólicos y ya voy para allá, porque Egipto representa todo lo que es el politeísmo, es decir, creencia en muchas cosas menos en Dios. Y Sodoma nos representa la inmoralidad. Y este culto nos dice allí que duró 3 días, porque estos 3 años duró el culto a la razón, donde era exaltada por encima de Dios. Hasta que más o menos, el 17 de junio de 1797, pero más adelante, en 1801, Napoleón Bonaparte destituyó este culto a la razón y abrió que las personas pues hicieran lo que quisieran hacer. Pero nos damos cuenta que estos 3 días representan 3 años donde la palabra de Dios estuvo totalmente sepultada, porque lo que se hicieron fue quemar Biblias, hacer cosas en público contra Dios y contra su palabra, y pues en ese momento, con el culto a la razón como auge, se habían aparentemente olvidado de Dios. Sí, oye, tremendo eso. Sí, como lo dice Conflicto de los Siglos, tiene una pequeña línea refiriéndose a eso, dice: Jesús fue declarado impostor con ese culto a la razón. Y el grito de unión de los incrédulos franceses era: aplastada al infame. Mire cómo se dirigían a Jesús. Tremendo. Aplastada al infame, lo cual decían refiriéndose a Cristo. El culto de Dios fue abolido por la Asamblea Nacional, se recogieron Biblias y se quemaron públicamente con desprecio. O sea, no era solo como que lo miraban como que esto ha sido una esclavitud. Yo creo que también eso simboliza mucho cuando Apocalipsis nos dice donde Jesús fue crucificado, en la forma que él fue, la manera que fue enjuiciado injustamente, cómo lo golpearon, cómo lo escupieron, cómo lo trataron. De igual forma, muchos años después estaban tratando a su palabra. Así es. Hermanos, entonces que nada nos quede duda de que la Revolución Francesa, como los compañeros lo han mencionado, se exaltó la razón por encima de Dios, negando la existencia de Dios y quemando su palabra. Un ataque frontal, directo a la palabra de Dios. Y bueno, durante esos 3 años y medio la Revolución Francesa fue lo más caótico, porque el resultado, cuando se aleja de Dios, de su palabra, la inmoralidad y que cada uno hace lo que quiere, la anarquía, el resultado de eso es dolor, muerte. ¿Por qué tuvieron que 3 años después volver otra vez? Porque se dieron cuenta que sin Dios total. Y su palabra no hay una conducción segura, ¿no? Así es. No hay nada que hacer. Bueno, pasemos porque, hermanos, de esto hay mucho que hablar, compañeros, sí. Pero tenemos que avanzar y llegamos un poquito más allá del siglo XVIII, Pastor Randy. ¿Qué pasó después de esos 3 años y medio de esa Revolución Francesa, de toda esa situación caótica? ¿Cómo resucitan ahora los 2 testigos la palabra de Dios? Pues es que la misma palabra de Dios lo menciona. Miren cómo lo dice el versículo 11. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron.
noten que lo que está diciendo es que después de esos 3 años, la palabra de Dios resucitaría de una manera milagrosa, porque el Espíritu de Dios le infundiría poder. La lección nos mostraba justamente eso, ¿no? Que Dios llamaría a personas de diferentes partes del mundo para proclamar con más ímpetu el mensaje de la palabra de Dios. Y ahí es donde se empezaron a surgir misioneros que fueron ultramar en otras partes del mundo para ir a proclamar lo que en esa plaza aparentemente procuraron sepultar para siempre. Sí. Interesante esa frase de Voltaire que aparece en la lección, ¿no? Ajá, sí. Donde dice, no se trata sino de hablar de que 12 hombres construyeron todo esto, pues yo les voy a mostrar que un solo hombre va a acabar con todo. Pues no él murió y aquí estamos proclamando el mensaje de la palabra de Dios hasta el día de hoy. Entonces, esa fue la vida que Dios le dio a la palabra. La frase que aparece ahí, que me parece maravillosa, que está en el Conflicto de los Siglos, en la página 289, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Interesante. Así es. Yo también la tenía aquí en mi resumen de la lección. Sí, definitivamente, mis apreciados hermanos, qué hermoso es ver cómo el Señor quita el velo y nosotros podemos comprender la historia de la iglesia, la manera como Dios ha dirigido con su mano poderosa la palabra de Dios, su pueblo, y entonces nos muestra que después de ese oscurantismo tan terrible, después de esos 3 años y medio de la Revolución Francesa, donde atacaron tanto la palabra de Dios, llega el despertar religioso, llega la Reforma, y entonces, mis hermanos, siglo XVIII resucita otra vez, y bueno, todavía nosotros estamos siendo digámoslo así, bendecidos por el alcance de esa reforma, ¿no? Ahora, hoy en día, compañeros, la Biblia sigue siendo atacada, porque uno no ve, Pastor Randy, Pastor Daniel, uno no ve que estén quemando ahí en la Plaza de Bolívar Biblias. Entonces, pero, ¿está siendo o no atacada? Claro que sí. Tranquilo, adelante. La Biblia tal vez hoy no es atacada, quemándola en la plaza, ni nada por el estilo, pero sí hay 2 maneras en que Satanás intenta socavar las verdades de la palabra de Dios, y es primero que todo tomando unas partes y otras partes no, primero que todo, ¿no? Haciendo ver que unas cosas son válidas y otras no son válidas, y también haciéndole sentir de que esto simplemente es un libro humano y dejamos de ver lo divino de Dios en la Biblia. Es tremendo, ¿no, Pastor Daniel? Cuando dicen que los primeros 11 capítulos de la Biblia de Génesis, eso es fábula, eso es historia. Entonces, cuando le quitan eso, quitan la creación, el poder de Dios. No, pero ¿cómo se les ocurre que va a haber una torre de Babel, un diluvio, una cosa es? Lo que decía el pastor, quitan el elemento divino y dejan solamente el humano, ¿no? Y yo quisiera nombrar una de lo que podríamos decir es una de las estrategias de Satanás para desvirtuar la Biblia, sería destruir la Biblia sin en realidad ponerle fin a ella. ¿Y cómo logra este propósito? Expulsando la creencia de Dios de los corazones de las personas. Expulsando totalmente a Dios de la vida de las personas. Tremendo. Entonces, no está destruyendo la Biblia, no la está quemando, pero le está diciendo a la gente que Dios no existe. Y hay personas que viven así sin Dios en su corazón, sin Dios en su vida. Claro. Entonces, si no está Dios presente, pues, ¿qué necesidad hay de acercarse a leer la Biblia? Y a mí, pastores, compañeros y hermanos, me parece más peligroso este ataque que el ataque directo de quemar la Biblia. Sí. Me parece más peligroso porque es más un sofisma, más... Y ese ataque, tú lo decías, es directamente con la teoría de la evolución. Porque en esa teoría de la evolución allá se desvirtúa por completo el propósito y el plan divino con la raza humana y de que tenemos una identidad divina. Pero cuando se desvirtúa a través de esta teoría, entonces la gente simplemente opta por creer. Yo creo en esto o creo en aquello, pero totalmente alejado de Dios. Así es. Pastor, quisiera sumar algo más con respecto a eso, y es lo siguiente. Porque el mismo Espíritu de Profecía nos advierte que inicialmente el ataque fue contra Cristo, pero en el tiempo del fin sería contra su ley. Entonces, una manera, porque en el mundo secular pues no creen en Dios o que venimos de la evolución, se mueve, pero en el mundo cristiano hay muchos que defienden todavía que Dios es creador y lo defienden, siendo cristianos, pero cuando se trata de la ley de Dios sí la han pisoteado. También. Y al pisotear la ley pues están pisoteando el carácter de Así Dios. Es. A última instancia también se está socavando la verdad de la palabra de Dios de una manera muy sutil. Muy sutil. Hoy en día. Muy bien, compañeros, ayúdenme a explicar este texto que me parece importante. Apocalipsis 11, el versículo 18 dice: las naciones se airarán y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿A qué hace referencia este periodo que muestra que el tiempo ha llegado, Pastor Randy?
pastor, incluso la hermana Elena de White nos menciona que la época de la ira de las naciones es ahora. Entonces mira que lo que está mostrando es un periodo, ¿cómo se diría?, cronológico de eventos. Las naciones se airaron, es la época que estamos viviendo, cuando la actual. Y después de la ira de las naciones dice que viene el tiempo de la ira de Dios, es cuando Dios manifiesta su poder haciendo los juicios sobre la tierra, lo que la Biblia más adelante va a mostrar con 7 plagas postreras y cuando los vientos de destrucción se suelten. Y después viene el tiempo de juzgar a los muertos. Entonces mire que lo que Dios está diciendo es, el tiempo de la predicación es ahora, sí, porque lo que viene adelante es ya la intervención de Dios para hacer justicia sobre la tierra. Esa es la frase, la dice que viene a destruir a los que han destruido la tierra. Correcto. Dios no se va a quedar con nada, va a dar a cada quien su pago. El que ha actuado bien y ha creído en Jesucristo pues tendrá vida eterna, como dice el libro de Daniel, pero los otros resultarán para confusión y para perdición perpetua. Y pues nos damos cuenta que allí la intervención va a ser directa. Es decir, el Señor viene y termina con la batalla entre el bien y el mal. De hecho, la batalla entre el bien y el mal ya está decidida, pero aún no ha llegado a su conclusión final, porque la conclusión final es la destrucción completa del pecado y de Satanás y de todos los que escogieron pues seguir sus deseos, seguir al mundo e ir en contra de Dios. Sí. Así nosotros ya sabemos muy pronto se va a dar cuál va a ser el veredicto. Así es. El pueblo de Dios va a triunfar por toda la eternidad. Solamente que estamos esperando que el Señor Jesús venga a ejecutar ese veredicto. Esa es la parte, ¿no? Muy cerca de eso. Estamos muy cerca. La evidencia de lo que estamos viendo nos muestra que el Señor está deteniendo así a las puertas. Amén por eso. Para que no... Esperando que todos nos arrepintamos. Amén por eso, como dice el Señor, cuando estas cosas comiencen a suceder, hermanos, Dios, levantaos vuestras cabezas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Amén. Vamos a terminar la lección con 2 preguntas finales, compañeros, ayúdenme con esto. Pastor Daniel, un texto que usted considere deberían de explicar los hermanos, si es tan amable, algo que usted diga, ojalá que en la lección, en el repaso, no dejen este texto por fuera. Yo creo que el texto principal de la semana es de hecho mi favorito. Okay. Cuando tengo la oportunidad de estudiar la Biblia con muchas personas siempre lo nombro. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Es decir, el tiempo pasa, pero la palabra de Dios permanece en el tiempo y va más allá del tiempo. Ok. Y Pastor Randy, un texto que usted quisiera... Bueno, yo quería mencionar que se debe estudiar obviamente Apocalipsis 11 porque es lo que está analizando la lección, pero para mí un texto que se mencionó, creo que fue en la lección de lunes o martes, se hizo referencia al 10 Juan 5:39, donde dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Estamos hablando de los testigos, ¿no? Okay. Las escrituras son las que dan testimonio de Cristo. Entonces me parece importante porque muchas veces podemos enfocarnos en la forma de la profecía y no en el fondo de la profecía, que es Cristo Jesús. Ok, perfecto. Ellos procuraban en su tiempo estudiar la profecía y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que no nos pase eso a nosotros hoy, que nos sepamos los 2300, los 1260, pero ¿y Cristo? Ajá. Así es. Así es. Muy bien, Pastor Daniel, una frase, ¿cómo usted resumiría el punto central de la lección? Bueno, yo creo que una frase o un párrafo, no sé. Me parece que lo más importante para tener en cuenta es que la palabra de Dios va a permanecer siempre y que la luz siempre va a prevalecer sobre la oscuridad. Amén. A pesar de que hayan densas tinieblas, a pesar de que parezca el futuro incierto, a pesar de que Satanás parece, porque nunca, estar ganando, Dios tiene el control de nuestras vidas, de la historia, y muy pronto se va a terminar de completar lo que Él prometió. Amén. Que vendrá por nosotros. ¿Cómo lo concluiría, Pastor? Pues algo muy similar a lo que el pastor dice, sí. O sea, es su palabra, es la palabra de Dios y Dios se ha comprometido en sostenerla a través de la historia. O sea, aquí no hay poder ni humano ni sobrehumano que la pueda detener, porque como lo dice el mismo Señor, mis palabras no volverán a mí vacías, sino que cumplirán el propósito con el cual yo las envié. Así que la palabra de Dios no se detiene y va a llegar hasta el final a cumplir su propósito, preparar un pueblo para la venida de Jesús. Pastor Randy y Pastor Daniel Vidal, muchas gracias, Dios les bendiga, como siempre tan ustedes prestos para apoyar. Y gracias mis hermanos y amigos que escuchan su programa Estudiando para Compartir. Queremos que este programa sea algo especial para las iglesias, pueden reproducirlo, pueden compartirlo con amigos y hermanos para que sea de mayor bendición. Así que este ha sido el repaso
desde aquí, desde el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena, los 2 testigos. Los esperamos la próxima semana para que sigamos profundizando en las hermosas enseñanzas de la palabra del Señor. Un abrazo para todos y que Dios les guarde. Muchas gracias.